Detrás mío no está el Central Park. Y por aquí debajo no pasa el subte. Pero aunque no lo creas, estoy en Nueva York. Este centro de esquí se llama Hunter. Y si bien su nombre no es tan famoso, es muy conocido y frecuentado por el público de la región. Queda a poco más de 2 horas de Manhattan. Y todos los que llegan acá vienen con la misma idea, que es escaparse por un rato del cemento y el ruido para venir a deslizarse en la nieve. Quédate por acá, que te cuento cómo viajar desde la ciudad, qué puedes esperar a tu llegada y cómo organizar tu día para aprovecharlo al máximo. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I see it sometimes behind those kind eyes. Después de un americano cargado, estoy listo para arrancar. Wake me up when this is all over. Take my heart with both of your hands. El viaje hasta Hunter dura un poco más de 2 horas. Podés viajar por tu cuenta, pero lo más recomendable es hacerlo con una empresa que te lleva y te trae en el mismo día. Yo contraté a Urban Sherpa, realmente muy recomendables. Lo bueno de hacerlo de esta forma es que podés dormir durante el viaje para recuperar algunas horas por el madrugón, escuchar música o simplemente mirar cómo la ciudad va quedando atrás. Y también a la vuelta vas a estar tan cansado que manejar 2 horas no parece ser la mejor opción. Disfrutar de la ciudad así, de noche y con esta calma, es otro viaje aparte del viaje. El trayecto comienza a las 6:30 en Times Square, donde un micro hace el pick-up de todos los esquiadores. Viajamos al norte, hasta el corazón mismo de las montañas Catskills, en el estado de Nueva York. Es una zona preciosa, muy distinta al paisaje urbano de Manhattan. Se empiezan a ver las montañas cubiertas de nieve, pueblitos tranquilos, y ya se siente otro ritmo. A las 9:30 ya retiré el pase diario, el equipo del rental y dejé mis cosas en el locker. Siendo que no tengo idea de dónde estoy parado, me voy para la telesilla que lleva hasta la cumbre. El centro de esquí está muy bien armado. Además de lockers tenés rentals y cafeterías, todo bastante accesible. Lo primero que notás al llegar a Hunter es que tiene una mezcla interesante. Es un espacio familiar, pero también tiene pistas exigentes y un ambiente cool y muy relajado. El cerro tiene varios sectores, pero a grandes rasgos se divide en este y oeste. El lado oeste es el más tranquilo, ya que conecta con varias pistas de 1 y 2 diamantes que no terminan en la base. Para ir entrando en ritmo voy a hacer una bajada por Belt Parkway, la única pista azul de este lado que llega a la base. Hunter fue una de las primeras montañas del este en tener nieve artificial, allá por los años 60. Eso la convirtió en una de las más confiables durante el invierno, y hoy tiene más de 50 pistas repartidas en 4 áreas. Esta pista es conocida como The Battery, un tramo verde que conecta con la base. En otra saga de videos voy a mostrar el recorrido completo de cada bajada desde cumbre a base.
En la segunda bajada fui conectando con Way In y Way Out, un combo de pista negra y azul, y después bajé por Rip's Return, que me encantó porque serpentea entre árboles y tiene una onda muy natural, más silvestre. Hay muy poca gente de este lado, lo cual se agradece. En Norteamérica las pistas se clasifican en verdes, azules, un diamante y 2 diamantes. No existen las pistas rojas como las conocemos nosotros. Las pistas de 2 diamantes son similares a las pistas negras de Sudamérica, aunque por lo general con poco o casi ningún tratamiento. Y las pistas de un diamante son muy similares a las pistas rojas. Me llamó la atención que no vi nadie esquiando entre los árboles, ni tampoco huellas, y explorando un poco vi que había muchísimas ramas y troncos tirados. Tampoco sé si para el lado del valle hay alguna cortada, un arroyo o algún cañadón que pueda complicar las cosas, por lo que estando solo mejor dejarlo pasar. Después de un par de bajadas más, me pasé al sector este del cerro, que está mucho más concurrido y animado. Y luego de saludar a Albert o Alborn por su cumpleaños, bajé por la parte de adelante de Belt Parkway, que se conecta con la pista que hicimos más temprano, y por la 42 que termina en el park. Ya por estas horas tengo hambre, y quiero bajar a la base a ver qué encuentro. Había mucha gente en el parque, lo que me llamó la atención ya que en Argentina suelen estar vacíos. Yo entré a conocer nomás y salí para bajar por Mossy Brook, que es una pista más escondida entre árboles y muy tranquila, de esas que te hacen sentir que tenés la montaña solo para vos. Después de una parada de 1 hora para almorzar en el lodge, fui dejando las pistas más fuertes para el final del día, para no arriesgar la jornada completa con algún golpe inesperado. A media tarde la luz comienza a cambiar y los tonos dorados van ganando su espacio. Pararse a contemplar las vistas y pensar en estar tan cerca de Nueva York suena bastante irreal. A esta altura tengo las piernas muy cansadas y como la última bajada es palabra prohibida, voy a dar lo que me quede para hacer una combinación por Parkway, Hellgate, Séptima Avenida, Kennedy Drive y Quinta Avenida.
speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Si te está gustando esta recorrida, suscríbete al canal para poder enterarte de las próximas, que se vienen muchas más. Volver a Nueva York después de un día así es como regresar de otro planeta. Tenés la sensación de haber hecho una mini aventura sin alejarte tanto. Si estás en la ciudad y querés hacer algo distinto, Hunter es una escapada perfecta. Y si vas con Urban Sherpa, no tenés que preocuparte por manejar, alquilar ni nada. Solo te subís, disfrutás y dejás que la montaña se ocupe del resto. Es un buen momento para cortar y tomar un chocolate, antes de que nos pase a buscar el bus de vuelta a Manhattan. Nos vemos en la montaña. Chao.